Pero este es el tema, hermanos, de este mensaje, el más probable en no convertirse. ¿Ok? Y yo estoy muy seguro que cada uno de nosotros, así hemos nosotros considerado alguna persona, algún conocido, algún familiar. Y yo quiero que se esfuerce de traerlo a la mente. ¿Quién puede ser esa persona que usted ha dicho, no, esta persona ni para qué pierde el tiempo? Y hasta usamos, ¿verdad? A veces terminología bíblica y decir, la Biblia dice que para qué le echas las perlas a los cerdos. ¿Cómo voy a andar? No tiene caso esta persona es bien religioso, está bien metido en su religión, está bien arraigado y no, es un fanático de su religión. Es un fanático, así es que, ¿para qué? ¿Hay alguien así en su mente que se le haya venido a la mente que usted tal vez lo ha descalificado para poder ser salvo? Pues vamos a ver, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Que en tiempos del Nuevo Testamento, que yo les aseguro que no había una sola persona, ¿verdad? Creyente, cristiano, que pudiera creer que esta persona se pudiera convertir. Se pudiera convertir. Para todos los creyentes, ¿verdad? De aquel tiempo, ese era el más seguro, más bien, más que probable, el más seguro de no convertirse. Más seguro de no convertirse. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender con esta lección? Que nosotros como cristianos no debemos de tener esa mentalidad, porque esa mentalidad nos estorba para la gran comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros como cristianos, de compartir el Evangelio con toda criatura, que nosotros no hagamos el juicio de decir, este sí, este no. Este sí, yo veo que este tiene características, está abierto, pero ese cerrado, ese esto, lo otro, ese no. Entonces, no debemos nosotros tomar esa actitud. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? A esta persona. Les voy a enseñar en forma resumida una biografía de esta persona. Esta persona, él mismo, ¿verdad? Diciendo cómo él se veía, cómo él se consideraba, ahí escribiendo a los filipenses. Él dice ahí, fíjense, ahí está, dice en Filipenses 3, del 5 al 6, dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. O sea que es exactamente como lo que la ley mandaba a los 8 días. Ni un día menos, ni un día más. Con exactitud, de acuerdo a la ley, fue circuncidado. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. O sea, todo lo que él está diciendo aquí, está diciendo, miren, para que ustedes vean la gran persona, el gran hombre que soy yo. Primeramente dice, fui circuncidado. Quiere decir, en la circuncisión, yo tengo una relación verdadera con el Dios verdadero de Israel, puesto que yo corté esa unión con la carne espiritual, ¿verdad? Porque eso es lo que es, ¿verdad? La circuncisión, un corte, una separación de la carne física, pero en forma espiritual. Él está diciendo, y ahora yo entré en un pacto sagrado con el Dios verdadero, el Dios de Israel. Yo no soy como otras muchas personas que nunca han entrado en un pacto sagrado con el verdadero Dios. Y luego dice, ¿no salió? Oh, ahí está. Y luego dice, ¿verdad? Miembro de la tribu de Benjamín. Miembro de la tribu de Benjamín. Era otra cosa para tener un gran orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué miembro de la tribu de Benjamín? ¿Por qué le podía traer un gran orgullo a esta persona ser miembro? Porque si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, Salomón fue el último rey que tuvo el Reino Unido, ¿verdad? Después de su muerte a su hijo se le dividió el reino.
por sus malas decisiones. 10 tribus se fueron para el norte, se llamó el reino de Israel, y nada más 2 tribus quedaron. Okay. La única tribu que le fue fiel a David fue la tribu de Benjamín. Fue la única tribu que le quedó fiel a David. Y David, pues, era el personaje, uno de los personajes principales en la historia de Israel. Por eso él es un prototipo, un tipo del Mesías, del rey que ha de reinar aquí en la tierra con justicia. Entonces, al relacionarse con Benjamín, se está relacionando con ser fiel a David, con ser fiel a las promesas que el Señor le hizo a David, de que de él vendría el rey que gobernaría el mundo. Entonces, el ser un benjamita era algo para ellos de que estar orgullosos, ¿verdad? Entonces, dice ahí, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Válgame Dios, qué humildad del hombre, ¿verdad? Un verdadero hebreo como no ha habido otro, dice. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obediencia, dice, obedecía la ley al pie de la letra. Dígame usted si este personaje se consideraba perfecto. Sí, ahí puede uno decir, ¿quién como yo? A ver, así se consideraba. Entonces, pues la gente que lo conocía, ¿verdad? Con esa arrogancia, con ese orgullo, con todos sus logros, y ¿quién pudiera creer que se iba a convertir al cristianismo? ¿Quién? Es más, fíjense, sí, cuando se convirtió, porque esa es la lección, que para el Señor no hay nada imposible, no hay ninguna persona que Él no pueda alcanzar. Cuando se convirtió, todavía la gente no le creía que se había convertido. Todavía la gente decía, no le creo, esta es una trampa. Es imposible que esa persona se pueda convertir. Se digan como humanos cómo llegamos nosotros a reprobar y a condenar a una persona y la ponemos completamente fuera del poder y de la gracia de Dios. Y verdad que no nos corresponde a nosotros hacer eso. Porque estamos queriendo tomar un lugar de Dios, pero a la misma vez de un Dios muy chafa. Cuando hacemos eso. Porque Dios no hace eso. Porque Dios no es así. Y lo podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Las características de esta persona, ¿verdad? Que ustedes ya saben. Es nadie menos que se llamaba Saulo, y decían Saulo de Tarso, y se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces, él dice que él era religiosamente, él era un judío, ¿ok? Porque dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, siendo él. Yo he estado con Dios, en una relación con Dios desde los 8 días de nacido, ¿ok? Yo me separé de este mundo para verdaderamente seguir a Dios. Y soy un ciudadano de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y yo pertenezco a ese pueblo. Y soy de pura cepa. De pura cepa. Soy bien fanático de mi religión. Por eso soy hasta miembro de la tribu de Benjamín y un verdadero hebreo como no ha habido otro. Nadie me ha podido superar en cuanto a ser una buena persona. Yo soy número 1. Entonces, pero vemos, ¿verdad? También cómo culturalmente, que esta es una lección, hermanos, que debemos de ver, cómo el Señor, Él, dice la Biblia que Él está obrando soberanamente y que todas las cosas
van a ser llevadas a cabo para los propósitos de Dios. Aún las cosas malas, las cosas buenas, Dios tiene ese gran poder que aún usar las cosas malas para traer un bien, para traer un bien. Por eso alguien dijo, sí, Dios tiene la habilidad de que con un bate chueco puede aventarse un home run. Él puede hacer lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, vemos nosotros que el Señor, desde antes que nosotros lo conozcamos, Él está permitiendo que pasen las cosas que pasen en nuestras vidas. Él está haciendo que pasen ciertas cosas. Y todo Él lo está llevando para un fin y propósitos divinos de Él. Y eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. En la vida del apóstol Pablo, el Señor era el que estaba trabajando y trabajando en su vida para prepararlo para la misión que el Señor habría de darle a él. Y por eso, ¿verdad? Culturalmente griego, dice, Pablo respondió, soy judío y ciudadano de Tarso en Cilicia, que es una ciudad importante. ¿Okay? O sea que él ahí fue donde creció, en Tarso. Por eso dicen, Saulo de Tarso, porque ahí fue donde él creció. Y Tarso, en Cilicia, era un área reconocida como un área muy cultural y de estudio, donde había las escuelas, las universidades más conocidas, de más calidad, de los griegos. ¿Okay? Entonces, Pablo se educó en ese ambiente, ¿verdad? Que podríamos decir en el ambiente secular, intelectual de los griegos. Pero también dice la Biblia que se educó en Jerusalén en la enseñanza de la ley bajo los pies de Gamaliel, que en aquel entonces era el maestro de maestros en cuanto a la ley judía. Entonces, Pablo estaba educado en todas las áreas que en aquel entonces, ¿verdad? Eran las que prevalecían en el mundo de la educación. Y esto, ¿verdad? Este tipo de cultura que él llevó y que creció, lo hizo que él pudiera, como dijo, ¿verdad? A los corintios, cuando a los corintios rectificando en cuanto a sus errores en el don de lenguas, les dice, miren, yo hablo más lenguas que ustedes. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A que él podía hacer muchos balbuceos ininteligibles? No, está hablando de las lenguas bíblicas, está hablando de idiomas. Y entonces está diciendo, yo hablo más idiomas que ustedes. ¿Por qué? Porque él sabía el hebreo. Y luego vemos ahí en el Nuevo Testamento en varias ocasiones que dice, y Pablo dirigiéndose habló en arameo. Sabía arameo, hebreo, sabía griego, porque él estudió bajo educación griega, y como estaba en ese entonces prevaleciendo la cultura greco-romana, ¿okay? Entonces los romanos eran latín, él sabía el latín. Entonces él sabía el hebreo, el arameo, el griego y el latín. 4 idiomas, por eso a los corintios les dijo, déjense de payasadas ahí queriendo ustedes de que hablar, que estoy hablando en lengua. Dice, yo hablo más lenguas de todos ustedes y cuando yo les hablo a ustedes, les hablo de una manera que me puedan entender. Punto. Entonces, vemos, ¿verdad? El trasfondo de él, ¿verdad? También vemos que nacionalmente él era romano, porque en una de las veces que lo querían aprender, esto fue lo que sucedió, dice, entonces el comandante se acercó y le preguntó a Pablo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, ciertamente lo soy, respondió Pablo. Y entonces el comandante dice, yo también, murmuró el comandante, y me costó mucho. ¿Por qué? Bueno, pues algo similar en México, que usted puede comprar todo con dinero, ¿verdad? En aquel entonces también,
Se podía comprar la ciudadanía romana a un buen precio. ¿Por qué? Porque tenía muchos beneficios ser un ciudadano romano. Tenía muchos beneficios, estaba más protegido por la ley, le tenían que aplicar otro tipo de maneras de cómo tratar con usted. Cuando era un ciudadano romano era diferente al que no era ciudadano romano. Y fíjese, Pablo respondió, pero yo soy ciudadano por nacimiento. Por nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus padres, lo más probable, hayan sido ciudadanos romanos. Entonces, cuando él nació de ciudadanos romanos y nació ya con la ciudadanía romana por nacimiento, aunque haya sido un judío. Como por ejemplo yo. No sé si soy mexicano, soy chino, filipino, ahí ustedes échenle lo que se échenle. Pero soy un ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento. Por nacimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mi mamá, viviendo en Ciudad Juárez, en México, ella iba y se aliviaba en El Paso, Texas. Y entonces, por nacimiento, quedábamos como ciudadanos americanos y luego ya se iba a Juárez y ya nos registraba ahí en Juárez. Y dice, ok, tú tienes 2 ciudadanías, tú escoges. Si algún día tienes que escoger por uno o por la otra, tienes ahí para escoger. Que era algo, ¿verdad?, que yo estuve a punto de escoger. Dice, si me llaman a la guerra de Vietnam, pues tengo otra opción aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no me llamaron, ¿verdad? Me escondí porque una de las cosas era, si una persona está estudiando, no lo llaman. Entonces, yo no estudiaba, pero iba a la escuela. Y así me salvé, ¿verdad? Me salvé. Entonces, vemos, ¿verdad?, este otro beneficio que él tenía. Entonces, vemos, ¿verdad?, que cómo el Señor estaba ya trabajando en la vida de Saulo de Tarso, para cuando viniera el momento que el Señor lo confrontara, entonces pudiera estar preparado para la obra que el Señor iba a tener para él. Porque llegó el momento, ¿verdad?, en que iba a tener que hacerlo. Ahora, espiritualmente dice él que él era un fanático. Él era un fanático. Dice ahí, dice, fui miembro de los fariseos. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, ¿verdad?, lo vemos, la clase de persona que era un fanático. Cuando usted ve la vida de Saulo de Tarso, pues usted lo más seguro, como lo hemos hecho todos, ¿verdad?, aquí, no, esa persona ni para qué pierdas el tiempo presentándole el evangelio. Es un fanático de su religión, está bien metido, es un líder ahí en su religión, es un líder. Y cuando vemos eso decimos, pues me rindo, pues no, ¿para qué? Así estaban, ¿verdad?, con Saulo de Tarso. Nadie lo veía, ¿verdad?, como si fuera verdaderamente una persona que pudiera convertirse. Y entonces, por ser un fariseo, ese era uno de los propósitos y las metas de un fariseo, el ser el protector de la ley de Dios. Entonces iban a proteger y a defender la ley de Dios. Por eso dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Dice, yo obedecía la ley de Dios al pie de la letra, sin fallar. Ahora díganme ustedes, ¿habrá alguna persona que pueda obedecer la ley de Dios sin fallar? ¿Sí o no? Eso es lo que nos hace ser pecadores, de que quebrantamos la ley de Dios.
No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo puedo todo un día, 24 horas, vivir una vida sin romper ninguno, aunque sea nomás de los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos. Yo sé que puedo 24 horas no romper ninguno de los 10 mandamientos. Lo vas a hacer con pensamientos, con actitudes, con palabras, con dejar de hacer cosas, con hacer cosas. De muchas maneras vamos a fallarle a los 10 mandamientos. Y eso es a lo que nos hace ser pecadores, que todos los días fallamos el blanco, erramos el blanco, que el blanco es la perfección, la perfección. Y aquí, ¿verdad? Pues Saulo, él se creía como fariseo, pero yo sí soy perfecto, porque yo sigo la ley al pie de la letra, al pie de la letra. Por eso cuando nosotros ahora usamos ese tema del fariseísmo, que lo aplicamos a nosotros los cristianos, decimos, tenga cuidado, hermano, hermana, no caer en esa actitud farisiaca de condenación y condenación y condenación y pensar que yo soy superior a otros, yo estoy mucho mejor que otros, yo esto y por lo tanto yo no puedo, yo tengo que condenar, condenar y condenar. Tiene uno que tener cuidado porque Dios no es así. ¿Era Jesucristo parte de los fariseos? No, ¿verdad que nunca fue parte de los fariseos? Al contrario. Eran sus enemigos número uno, los fariseos. Esa actitud es completamente contraria a la de Dios, que es un Dios de gracia, de misericordia. Sí, es un Dios de justicia, pero también está perfectamente balanceado con la gracia, la misericordia. Y así es como nosotros debemos de tratar de ser siempre más como Cristo, que podamos nosotros saber balancear la justicia con la gracia, con el amor, con la misericordia y tener esa clase de combinación en el trato con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con el prójimo, de esa manera, para que podamos ser de bendición. ¿Okay? Entonces él era un defensor de la ley de Dios como fariseo que era. Y pues nadie creía que pudiera él llegar a ser un cristiano, pero llegó el enfrentamiento en el camino a Damasco. Tuvo que llegar ese momento en el camino a Damasco. ¿Por qué? Porque conforme él acrecentaba la persecución contra los cristianos en Jerusalén, los cristianos, porque estaba hasta quitándoles la vida. Entonces, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere que le maten a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Entonces empezaban a huir, a irse a otras áreas. Y muchos cristianos pues se fueron hacia el norte, hacia Damasco, que es lo que hoy viene siendo Siria. Se fueron hacia allá, hacia el norte, hacia Damasco. Y pues ahí le llegó el chisme a Saulo, que traía él autoridad de las autoridades judías para poder aprender a cualquiera que se diga ser cristiano, aprenderlo, ponerlo en la cárcel o quitarle la vida. Y entonces tomó cartas con autoridad para poder tener autoridad en Damasco y poder ir y aprender a todos los que se consideraran que eran miembros de esta secta del camino, así le decía él, la secta del camino. ¿Por qué? Porque era muy común que decían, no, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a venir a Dios Padre más que a través de él, y lo conocían como los del camino. Entonces, viene este enfrentamiento, entonces él viene con una comitiva, ¿verdad?, de guardias que habrían de ayudarle a arrestar y hacer lo que fuera necesario para exterminar con el cristianismo, y va en camino a Damasco para hacer esto. ¿Okay? Y entonces sucede lo que dice la Biblia en Hechos 9, 3 al 5, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Entonces, vemos, ¿verdad?, este hombre con toda su autoridad, con todo su poder, que viene en contra de Jesucristo y se lo encuentra cara a cara.
Cara a cara hay esa confrontación, ese encuentro. ¿Y a quién tumbaron? Dice ahí Saulo cayó al suelo. Como ayer, si vieron la pelea, hubo un peleador que cayó varias veces al suelo, ¿verdad? Entonces, de una manera alegórica, simbólica, vemos que en este combate, el que perdió fue Saulo. Cayó al suelo, que es una manera como de que el Señor lo iba a humillar. El Señor lo iba a poner en su lugar a este hombre tan altanero, tan orgulloso, que se creía con tanto poder y con tanta autoridad. Se encontró con alguien con mayor poder, con mayor autoridad, y lo atrajo abajo. Lo humilló. Lo humilló. Eso es lo que pasa cuando uno se encuentra con el Cristo resucitado. Él quebranta nuestro orgullo, porque siempre es nuestro orgullo el que nos impide entregarnos a Dios, el de comenzar una vida nueva, seguir a Cristo. Es nuestro orgullo. Yo lo recuerdo muy bien, esa era mi lucha principal, mi orgullo. ¿Y qué dirán mis familiares si yo me convierto? Van a creer, ¿y qué dirán que pues todo lo que yo siempre he enseñado, he creído, he proclamado que es mentira y que ahora es, y qué dirán y puro orgullo, impidiendo a la obra de Dios? Pero llega un momento en que el Señor dice y rompe y quebranta todos esos argumentos orgullosos y los derriba. Dice la palabra de Dios que Él tiene poder para derribar fortalezas, argumentos los derriba, caen al suelo, así como cayó Saulo de Tarso. ¿Okay? Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, que es lo que le llamamos la convicción del Espíritu Santo, Él toca ahí, toca exactamente en la parte donde cala, donde duele, porque se fijan ustedes, ahí en lo amarillo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el Señor se lo aclara y le dice, esto es algo personal entre tú y yo. No es que tú andes persiguiendo a fulano, a mangano, a perengano, no, a mí, es conmigo el pleito. Es conmigo el conflicto que tienes, es conmigo. Entonces ya para ese momento, pues, nosotros no sabemos porque la Biblia no nos dice, no nos aclara si Saulo de Tarso llegó a conocer a Jesucristo durante el tiempo de su ministerio. Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Porque eran contemporáneos. Lo más seguro es que sí, que hasta lo haya oído predicar, haya tal vez visto haciendo los milagros, lo que sea, ¿verdad? Pero claro que su corazón permaneció y su orgullo permanecieron firmes hasta este momento. Gracias, hermana. Mi hermana en Cristo, ¿eh? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor le toca ahí el corazón y le dice, hey, tú vistes mi ministerio, tú vistes mi crucifixión, tú oíste de mi resurrección porque nunca nadie pudo encontrar mi cuerpo y aquí estoy ahora delante de ti, resucitado. Y tu pleito es conmigo. Entonces eso tuvo que haber llegado a la conciencia, al corazón de él, decir, ay, de veras, yo que tanto he anhelado la venida del Mesías, yo que tanto he enseñado sobre el Mesías, y ahora vino, y yo ando tras de él queriendo exterminar su obra, su iglesia, su ministerio. Y ahí llegó, ¿verdad?, al corazón de este fariseo, de este religioso, que cualquiera de nosotros hubiera jurado,
ese no se convierte. No pierdas tu tiempo, no le eches las perlas a los puercos, porque ese no se va, nunca se va a convertir. Es un fanático de su religión. Y sin embargo, para Dios no hay imposibles. Es por eso que fíjense qué diferencia. Cuando él da testimonio de cómo pensaba y cómo él se veía, vimos que él se veía como un hombre perfecto que obedecía la ley de Dios sin falla, ¿verdad? Después de su conversión, ¿saben qué dice acerca de él? Dice, yo soy el peor de los pecadores. ¿Se fijan qué gran cambio? Soy el peor de los pecadores. ¿Qué quiere decir con decir el peor de los pecadores? Yo soy la persona que más ha quebrantado la ley de Dios. Pues no, que estaba sin mancha y sin tacha en cuanto a la ley de Dios, y ahora dices que eres el que más la ha quebrantado, el que más ha ofendido a Dios, el que más ha pisoteado a la ley de Dios. ¿Se fijan lo que hace la conversión? Cómo quebranta un corazón orgulloso, altanero, con autojusticia, self-righteousness, y ¡pum!, lo trae abajo el Señor. Lo trae abajo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo que hizo el Señor. Vamos pues, hermanos, a ver lo que el camino enseña a otros viajeros, ya que nosotros también vamos por el viaje de la vida. Ese camino por el que caminó, por el que cursó Saulo de Tarso y que lo convirtió en el apóstol Pablo, ¿qué lecciones tienen para nosotros hoy en día? Porque no queremos quedarnos nada más en una historia de hace 2000 años, sino en lecciones para nuestros días, hoy en el 2023. ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Bueno, en primer lugar, hermanos, que nadie está fuera del alcance de Dios. Y lo vimos con los mensajes previos, los pasados, ¿verdad? Vimos a Nicodemo, ¿verdad? También era un fariseo. ¿Y verdad que el Señor lo alcanzó? Con su gracia, con su poder, con su palabra, con el Espíritu Santo lo alcanzó a la mujer samaritana. Una mujer que tenía una vida amargada de tantos fracasos, fracaso tras fracaso en su vida. Ya llevaba 5 matrimonios con los que había fracasado, y con el nuevo que estaba, pues nomás estaba en fornicación, ni siquiera era su esposo. Y sin embargo, el Señor la alcanzó, la perdonó, la salvó y la usó para que otros samaritanos también vinieran a conocer a Jesucristo. ¿Se fijan el poder de Dios? Allá en la casa de Simón, la prostituta se convirtió también. No sabemos de Simón qué haya pasado, porque pues todo lo que sucedió ahí ha de haber sido bien impactante. Lo que escuchó, lo que vio, tiene que haber sido bien impactante, que no sabemos si también se haya convertido, porque pues en el Nuevo Testamento da la idea que hubo muchas personas así, tanto en el gobierno romano como en los líderes religiosos en Israel. Muchos se convirtieron a la fe de Jesucristo, y algunos de ellos dice que eran acá de la secreta, por temor a los mismos judíos, ¿verdad? Entonces, vemos que nadie está fuera del alcance de Dios. ¿Usted lo cree esto? ¿Sí o no? ¿O cree usted que sí hay alguna persona que, pues con esa persona Dios no puede? Está fuera del alcance de Dios. Ahora, si nosotros creemos esta declaración, nadie está fuera del alcance de Dios, entonces debemos de borrar de nuestra mente y nunca dejar que hay personas que lo más probable es que no se conviertan. Debemos de borrarlo. ¿Por qué? Porque si yo creo que nadie está fuera del alcance de Dios, entonces toda persona puede ser alcanzable por el poder y la gracia de Dios, ¿no? Toda persona. Entonces, a toda persona con la que usted conviva en el trabajo, en la familia, vecinos, donde quiera que usted conviva con alguien, usted tiene que pensar, esta persona se puede convertir, esta persona se puede convertir, esta persona se puede convertir.
y no lo contrario, porque era lo que, como les participaba yo en mensajes pasados, de acuerdo a los expertos en crecimiento, dice que esa es la razón por la cual la mayoría de los cristianos ahora no testifican, porque en realidad no creen que esa persona pueda tener interés por el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos que no, esa persona, pues, ¿para qué pierde el tiempo? Ni va a rechazar. Va a rechazar, ¿para qué hasta hago un conflicto y una legata o hagamos mala sangre aquí entre nosotros o algo mejor? Cada quien ahí que se respete y terminamos creyendo que somos en la doctrina universalista, que al final de cuentas, Dios es bueno y va a salvarnos a todos. No, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Entonces, sí, nadie está fuera del alcance de Dios. Dios puede y Él quiere salvar al perdido, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Muchas veces el mundo nos acusa de que nosotros somos una religión de condenación. Siempre estamos condenando a la gente, haciéndola sentirse mal y que te vas a ir al infierno y que es, y condena. Pero el Evangelio, la misma palabra lo dice, quiere decir buenas noticias. ¿Te vas a ir al infierno? ¿Buenas noticias? No es buenas noticias, ¿verdad? Por eso dice aquí, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué el mensaje de Dios no se enfoca en la condenación? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya estamos condenados, dice la Biblia. Ya estamos condenados. Ya estamos bajo la ira de Dios. Ya vamos en camino al infierno sin Cristo, ya vamos en camino al infierno. Eso enseña la Biblia. Por eso ese no es el mensaje, al contrario, es lo contrario. Como Dios ya sabe que ya estamos bajo condenación, su mensaje es de salvación. De salvación, para salvarnos. Por eso un versículo antes de de Juan 3:17, dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él, en Jesucristo, crea, no se pierda, no termine en el infierno, sino que termine allá en el cielo, en la eternidad, salvo. Y luego ya dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar, al contrario, Él trajo buenas noticias a los condenados, a los perdidos, a los pecadores. Él trajo esas noticias. Entonces, esto es una de las lecciones para nosotros, ¿verdad? De este ejemplo en la vida de Saulo de Tarso y su conversión, que nadie está fuera del alcance de Dios, ni siquiera Saulo de Tarso estuvo fuera del alcance de Dios. Y que Dios lo usó grandemente, porque como les digo, ya ven cómo lo preparó el Señor desde antes que fuera cristiano, cómo lo fue preparando en educación, en lenguaje, todo lo preparó de tal manera que Él pudo llevar el Evangelio a 3 diferentes continentes. No estoy hablando de ranchos o pueblos, continentes. Llevó el Evangelio y pudo comunicarse ahí a donde iba. Dios lo había preparado. Dios lo había preparado. Entonces Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros para lo que el Señor nos pide que hagamos. Porque hermanos, dígame usted si no es cierto, cuando uno viene a la iglesia y pone atención y no se duerme, ¿verdad? Despierte a su vecino, al que encuentre ahí dormido, ¿verdad? ¿Oyeron que buenos días? Y no se duerme, ¿verdad que el Señor le va a hablar a través de su palabra, el Espíritu Santo, y nos va a decir lo que Él está pidiendo de nosotros?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, ahorita vamos a ver lo que tenemos nosotros que hacer, pero hermanos, a veces vemos que algunas personas necesitan una crisis para que pueda ser quebrantado su orgullo, pueda ser quebrantado su corazón, pueda ser cambiado, transformado, que haya algo en su vida ahí que no está bien, que le está estorbando y que le está impidiendo la obra completa de Dios en su vida. Entonces Dios permite que vengan esas crisis. Y en el caso, ¿verdad?, del apóstol Pablo, pues eso es lo que se requirió, una gran crisis, porque fíjense lo que dice, Saulo se levantó del suelo, ¿verdad?, cuando tuvo esa confrontación con el Señor Jesucristo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Por 3 días estuvo ciego. Ahora, ahorita nosotros podemos decir, pues nomás fueron 3 días, pero él no sabía que por 3 días iba a estar ciego. Ella creía que ya me quedé ciego. Ya me quedé ciego. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué creen ustedes que pudiera estar pasando por su mente? ¿Creen ustedes que podría estar diciendo, no le hace, aún si estoy ciego así, yo voy a obedecer a mi Señor? ¿O creen que diría, no, pues Él me dejó ciego, no quiero saber nada de Él, yo ya no quiero saber nada, de todo esto es una mentira, son hipócritas? ¿Cómo respondería? Se necesitó una crisis. Y hay personas que necesitan una crisis, hay personas que no. Como por ejemplo, yo lo puedo ver en el testimonio de mi esposa. Mi esposa no necesitó una crisis para convertirse. A los 9 años dice que ella entendió que era pecadora y que solamente Cristo la podía salvar y le entregó su vida a Cristo. Y no hubo ninguna crisis, ¿verdad? ¡Pum! Como la de Saulo. Sin embargo, ¿verdad? Yo sí necesité una crisis. ¿Por qué? Por el desastre de vida, de creencias y todo lo que yo traía, ¿verdad?, en mi vida. Sí tuvo que esa explosión, ese encontronazo con el Señor que terminó quebrantando mi orgullo, todos los argumentos que yo tenía en contra del cristianismo, en contra de mi conversión, todos los argumentos, el Señor los destruyó, los hizo añicos y me puso de rodillas. Caí al suelo. Entonces, hay personas que necesitan, y es lo que yo veo, que tal vez el Señor permitió que yo pasara por todo lo que pasé para que así Él pudiera quebrantar mi corazón y prepararme para lo que Él habría de pedirme que yo hiciera. Así también es con cada uno de nosotros, pero vamos a tener que nosotros que obedecer. La obediencia es el ingrediente clave. ¿Qué va a hacer usted? Ahora que Dios le habló individualmente a usted, le pidió algo, le dijo algo, cuando salga de aquí, ¿lo va a hacer o nomás va a decir, estuvo bonito el mensaje, ya me andaba durmiendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando salga de aquí? Eso va a ser lo importante. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Entonces, algunas personas necesitan una crisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vemos lo que este camino que recorrió Saulo de Tarso y que lo llevó a la conversión. ¿Qué otra lección podemos aprender de su experiencia? Bueno, que cuando un pecador se entrega a Jesucristo, le sirve. Le sirve. Le sirve, no hay otra. ¿Por qué? Porque ¿puede usted imaginarse un esclavo que no le sirva a su amo? ¿Se lo puede imaginar usted?
Porque así es como la Biblia nos presenta que somos esclavos de Jesucristo. Claro que también usa la palabra somos siervos de Jesucristo, que es sinónimo, somos siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la idea es que ahora nosotros ya no somos siervos o esclavos de Satanás, de este mundo, del pecado, sino que ahora somos siervos, esclavos de Jesucristo, algo bueno. Y entonces ahora, ¿a quién obedecemos? A nuestro nuevo amo, a Jesucristo. Entonces, a Él es al que yo ahora le obedezco, le obedezco, le obedezco. Y entonces, si yo lo obedezco a Él es porque le voy a servir a Él. Le voy a servir lo que Él me pide, yo lo voy a hacer. No hay tal cosa que un esclavo puede decir, pues no, yo no sé qué quiere. Si Él te está hablando, si tú vives con tu amo y tienes una relación con Él y Él se comunica contigo, Él te dice lo que quiere de ti, ¿no? Entonces la cosa va a ser si le obedeces o no lo obedeces. Entonces, la obediencia es bien importante. Y aquí vemos, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, dice, yo pregunté en su conversión, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, ahí te diré todo lo que, si tú quieres, puedes hacer. ¿Dice así? Si tú quieres, puedes hacer. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Cómo? Debes. ¿Se fijan lo que un señor, cómo nos dice? Esto es lo que tú debes hacer. Yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, no lo que tú quieras. Yo no te estoy dando sugerencias, te estoy dando mandatos. Te estoy dando mandatos. Y los mandatos del Señor son buenos, son para nuestro bien, son para nuestra edificación, son para nuestro crecimiento, son para nuestra maduración, son para nuestro crecimiento espiritual, son para el bien nuestro y de nuestra familia. Cuando yo le obedezco a Dios, yo voy a ser de bendición para las personas a mi alrededor. Cuando yo no le obedezco a Dios, entonces no voy a poder ser verdaderamente de bendición para las personas a mi alrededor. ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dijo, ok, en primer lugar, levántate y entra en Damasco. Ya que él estaba ya a las entradas cerca de Damasco. Ahora sí, entra en Damasco y ahí te voy a dar detalles en cuanto a lo que tú debes hacer. Y ahí es donde le da detalles de que, mira, a ti yo te tengo preparado para que tú seas el apóstol de los gentiles. No, yo no te necesito con los judíos. Allá con los judíos tengo a Pedro, tengo a Juan y tengo a otros apóstoles que se van a encargar de los judíos. Pero a ti te he preparado para los gentiles, ya que tú te puedes identificar con los griegos, te puedes identificar con los romanos, te puedes identificar con los judíos, ¿verdad? Y había muchos judíos en la diáspora, los que se habían esparcido a través de todo el mundo conocido en aquel entonces, a los que el apóstol Pablo, donde llegaba, encontraba judíos y podía hablarles a ellos en arameo, en hebreo, les podía hablar acerca de la ley y se podía identificar con todos. Por eso el Señor lo había preparado a él para esa misión. Por eso le dijo, se te dirá todo lo que debes hacer, ¿ok? Todo lo que debes hacer. Ahora, cuando el Señor nos dice, mira, esto es lo que quiero de ti, Sergio, esto es lo que quiero de ti, Juanita. ¿Cuándo debemos de obedecerle al Señor? ¿Cuándo? Usted dígame. Cuando usted tenga ganas, cuando usted le nazca, porque muchos dicen, yo voy a esperar, no me ha nacido. No me ha nacido. No, si no es de nacimiento, es de orden, lo que me dio mi Señor. ¿Okay? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos y qué lección nos enseña el camino de Saulo de Tarso? Bueno, también nos dice, ¿verdad? En la Escritura, que Saulo pasó varios días con los discípulos en Damasco. Ahí después de su conversión, ya que recobró la vista a los 3 días, pasó unos días con ellos e inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Cómo fue su obediencia? ¿Tardía o inmediata? Inmediatamente. Así. ¿Se fijan? Ahora, todos nosotros, ¿verdad que todos nosotros pues tenemos en alta estima al apóstol Pablo? ¿Quién de ustedes no le gustaría ser como el apóstol Pablo? A todos, ¿verdad? El cristiano que ha aprendido, ha sabido de la vida del apóstol Pablo, todos quisiéramos ser como el apóstol Pablo. Podemos ser como él si obedecemos. Es todo lo que se requiere, que obedezcamos lo que el Señor nos ha enseñado, lo que Él pide de nosotros. Si lo obedecemos, usted va a ser un apóstol Pablo también. También. Porque él no era un superhombre, él no era una mitad humano y mitad deidad, divinidad. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Y si llegó a ser un gran hombre de Dios, es porque obedeció a Dios. Nada más por eso, porque obedeció a Dios, no por ninguna otra cosa. No porque haya tenido ese encuentro tan crítico, ¿verdad?, ahí en el camino a Damasco, sino porque obedecía al Señor. Obedecía al Señor. Entonces, este mensaje es un mensaje que en realidad se aplica para los que necesitan a Cristo, aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que todavía no han tenido su encuentro en camino a Damasco para salvación, para el perdón de sus pecados, para comenzar una nueva vida. Y también es para aquellos que ya lo tuvieron, que ya son creyentes. ¿Están obedeciendo a su nuevo Señor? ¿A su nuevo Señor? ¿Le están obedeciendo? ¿O ustedes obedecen en lo que les conviene y en lo que ustedes desean y usted sigue siendo el rey de su vida? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir a Dios en oración. Si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, si usted reconoce que es pecador, que necesita la salvación, el perdón de Dios, si usted entiende que este es el momento, su camino a Damasco en el que el Señor le está hablando, que el Señor está quebrantando su orgullo, su corazón, y usted quiere comenzar una vida nueva, así como Saulo de Tarso la comenzó y fue transformado en el apóstol Pablo por su obediencia. Si usted quiere comenzar así una vida nueva, ahí donde está, levante su mano y yo lo puedo guiar en una oración para que pueda comenzar esa nueva relación con Cristo, para que pueda comenzar esa nueva vida. Ahí donde está, levante la mano para yo poderlo guiar en una oración y la baja. Y la baja. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera entregarle su vida a Jesucristo en esta hora? Dios le bendiga. ¿Alguien más que siente ese conflicto ahí interno en su corazón que Dios le está llamando para salvación? Bueno, usted que levantó su mano, dígale a Dios lo siguiente, dígale: Dios, te doy gracias porque me has hablado y me has hecho ver que te necesito, que necesito tu perdón, porque soy un pecador, soy una pecadora. No te he ofendido con una vida egoísta, una vida orgullosa. Pero gracias porque ahora yo pude entender que tú me quieres salvar, me quieres perdonar y me quieres dar una vida nueva. La recibo por fe porque sé que es un regalo que tú me ofreces por tu gracia. Recibo por fe el perdón de mis pecados. Recibo por fe la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida para que así yo pueda tener tu poder para vivir en obediencia a ti. Gracias por perdonarme.
mis pecados, gracias por limpiarme de toda maldad. Gracias por darme una vida nueva en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante, por fe, yo te obedeceré. Y yo sé que podré porque tu Santo Espíritu me fortalecerá. Y ahora yo entiendo y sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero también extender la invitación para usted, mi hermano, mi hermana, que tal vez usted ya conoce al Señor, pero ha estado fallándole en obedecerle y usa toda clase de excusas, por muy poderosas y válidas que suenen ante Dios, no lo son. Usted necesita obedecerle a Dios, obedecerle. Y usted sabe exactamente en qué cosa o en qué cosas necesita obedecerle. Si usted está dispuesto a obedecerle a su Señor en esas áreas, ahí también levante su mano y la baja, mi hermano, mi hermana, si hay algo. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes de que nos despidamos. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más que quiere ponerse bien con Dios, a cuentas con Dios, humillarse ante Dios con humildad y decirle: sí, Señor, ando falto, te he fallado, yo quiero obedecerte, yo quiero vivir esa vida abundante y feliz que tú me ofreces en Cristo Jesús, pero sé que la clave es la obediencia? ¿Alguien más antes de orar? Dios le bendiga. Te damos gracias, Padre Celestial, por haber hablado a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, a través de la adoración, los cantos, las oraciones, los anuncios, todo, Señor, el compañerismo, tú lo has usado como un culto de adoración a ti. Y ayúdanos, Señor, a que verdaderamente veamos con seriedad lo que venimos a hacer aquí, Señor, que es escuchar de parte tuya. Sabiendo que tú sí eres un Dios verdadero, un Dios que resucitó de entre los muertos, que vive, y que tú, Señor, quieres dirigir nuestra vida. Danos una fe creciente, Señor, para poder creerlo diariamente y obedecerte a ti diariamente, Señor. Que no se nos requiera crisis para someternos y obedecerte a ti, porque sabemos que las crisis pueden ser muy dolorosas y tocar vidas que nos pueda mucho que suceda. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes como tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre y para su honra y su gloria que te lo pedimos todo. Amén.